Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este canal de Revolución Interior 11. Este canal está dedicado a transmitir las conferencias de conocimiento de sí mismo. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la conferencia número 9 que se llama Las infradimensiones. Entonces, permítanme un segundo. Vamos a compartir en algunos grupos. A ver quién se anima a acompañarnos. Entonces, permítanme un segundo. Aquí les tengo en el tablero un pequeño dibujo que se hizo mientras empezamos a transmitir. Ya lo voy a mandar, ya estoy en esas. Es un tema muy interesante porque vamos a descubrir cómo nuestros defectos psicológicos nos hacen estar en otra dimensión, digámoslo así, en otra vibración. Y vamos a descubrir realmente por qué muchas veces y muchas personas dicen que uno vive en los infiernos. Uno está vivo, pero siente que vive en los infiernos. Entonces, esta conferencia pues nos va a dar esa luz y vamos a comprender por qué. Pues, permítame un segundo. Bueno, listo. Ya compartimos, entonces vamos a iniciar. Permítame un segundo, vamos a poner acá. Me confirman las personas, muy buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Carmen Velasco. Mi nombre es Carmen, ¿ahí está bien? Bueno, listo. Y se escucha bien, entonces perfecto, gracias. Mi nombre es Carmen Velasco. Tenemos esta página de Revolución Interior 11, donde transmitimos las conferencias de conocimiento de sí mismo. Es un temario de 50 conferencias, donde a lo largo de ellas pues se va a entregar una herramienta de cómo nosotros podemos conectar con la sabiduría que tenemos cada uno en su interior. Son conferencias completamente gratis. Tenemos un grupo en WhatsApp donde compartimos las conferencias, donde compartimos también espacios para hacer prácticas y también las diferentes actividades de sacrificio por la humanidad. Nosotros nos encontramos en Bogotá, Colombia.
Todos los miércoles a las 8 de la noche transmitimos, y lo mismo todos los sábados transmitimos por esta página de Facebook en una sala que también se puede ir de forma presencial. Todos los sábados a las 10 de la mañana en la sala del Minuto de Dios, que queda por el noroccidente. Listo, entonces vamos ya con la conferencia número 9 de este temario, que se llama las infradimensiones. A lo largo del temario que empezamos a mirar, pues poco a poco vamos profundizando y vamos viendo que nosotros somos energía, que hay una parte divinal dentro de cada uno de nosotros, y que también toda esa energía y toda nuestra envoltura seminal, esa energía, pues está contaminada por muchos defectos que nosotros tenemos. Y la idea es cómo limpiar esa envoltura seminal y extraer la sabiduría que hay ahí. O sea, por ejemplo, la ira. Cada vez que yo tengo ira, pues eso tiene mucha sabiduría atrapada. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre la autoobservación y cómo pedirle a esa fuerza que hay dentro de nosotros, que es la Madre Divina, para que vaya eliminando el defecto, y cuando se va eliminando el defecto, pues entonces se va rescatando sabiduría. También hemos hablado del desdoblamiento astral consciente, donde es una técnica para nosotros poder comprobar y verificar lo que nosotros queramos. Es una herramienta de investigación muy certera y muy importante, que cada uno de nosotros pues la vaya desarrollando. También hemos visto que hay dimensiones superiores, hay dimensiones inferiores, y esas dimensiones son niveles de conciencia. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a ver infradimensiones. En la conferencia 5 y 6 se explicaba, por ejemplo, que nosotros, este cuerpo físico, está aquí en esta tercera dimensión, donde nos rigen 48 leyes. También hemos visto en las conferencias cómo tenemos una herramienta de protección para proteger esa energía, que es lo más sagrado que tenemos. También se ha explicado cómo de alguna manera hemos llegado a esta tierra, a este planeta, que es una escuela para nosotros, y hemos sido conectados a la rueda del samsara para que nosotros llevemos unos ciclos y podamos en esta tridimensionalidad con cuerpo físico humano tomar la decisión con el libre albedrío de rescatar toda esa sabiduría y volver al absoluto. Y ahora pues vamos a ver la conferencia número 9. Esta conferencia número 9 son las infradimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay dimensiones superiores y hay dimensiones inferiores. Vamos a estudiar esas infradimensiones, o lo que llamamos mundos infiernos. Existió un poeta, un escritor, que se llamaba el Dante Alighieri. El Dante Alighieri escribió una novela que se llama La Divina Comedia. En esta novela él describe cómo él bajó a los mundos infiernos del planeta Tierra, y describe cómo está conformado ese mundo de los infiernos, y está conformado por círculos. Cada vez que baja uno a un círculo, eso es como un embudo, como la figura que yo hice acá. Entonces, cada vez que vamos bajando, pues eso va siendo una pesadez más y más y más fuerte. Entonces, él nos explicaba cada uno de los círculos, ese ser que viene a pagar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros llegamos a tener este cuerpo físico, nosotros tenemos ese libre albedrío, y se nos da absolutamente todo para que nosotros empecemos a sacar sabiduría de nuestra propia psicología, esa sabiduría que está atrapada en todo lo que es nuestra energía y nuestro líquido seminal. Entonces nosotros podemos tomar la decisión de empezar a eliminar, a morir psicológicamente, que es un término que nosotros empezamos a utilizar mucho, y es morir psicológicamente para rescatar toda esa sabiduría. Cuando nosotros hacemos eso,
pues nosotros tenemos la capacidad de poder hacer ese trabajo y volver al absoluto con toda esa sabiduría. Pero si nosotros se terminan las 108 existencias y nosotros no hicimos ese trabajo, pues esa alma sí o sí se tiene que limpiar. Entonces ahí es cuando nosotros bajamos a los mundos infiernos a que nos limpien el alma, pues a través del dolor. Y lamentablemente cuando esa alma se limpia, pues se limpia, pero no adquirimos la sabiduría. Entonces, poco a poco vamos a ir comprendiendo que todo lo que vemos hacia afuera también está dentro de nosotros mismos. ¿Eso qué quiere decir? Que así como existen los mundos infiernos del planeta Tierra, que fue lo que nos estaba enseñando el Dante Alighieri en la Divina Comedia, pues esos mundos infiernos también están dentro de nosotros en nuestra psicología. Y como lo vimos en la conferencia número 4 de los centros, esos mundos infiernos nosotros los vamos a empezar a estudiar hoy, cómo están relacionados con todos los centros de la máquina humana. Entonces, es importante que nosotros, estando en el aquí y en el ahora, podamos empezar a observar cómo se van manifestando nuestros defectos psicológicos y cómo esos defectos psicológicos nos hacen vivir realmente en los infiernos, pero nuestros infiernos atómicos, nuestros infiernos de nuestra propia psicología. Dentro de nosotros, en el bajo vientre, existen unas puertas. En esas puertas, ahí es donde, por ejemplo, sale el defecto del orgullo. Entonces sale el defecto del orgullo, se apodera de mi máquina, se alimenta de mi energía y vuelve y entra. Y después sale otro defecto que es el de la envidia, se alimenta, toma posesión de mi máquina, porque cuando uno siente envidia, pues uno se contrae, uno empieza a hablar mal de esa persona, y ahí es donde uno identifica, ¿eso es conciencia o es un defecto psicológico? Entonces, nuestros defectos a través de esas puertas que están ubicadas bajo nuestro vientre, en el centro instintivo, que está aquí a la altura del coxis, entonces ellos entran y salen, entran y salen, entran y salen. Por eso se empieza a enseñar la técnica de la autoobservación, para que nosotros podamos identificar y a través de la Madre Divina empezar a darle muerte. Ahora, hay algo importante y es que nosotros vamos a empezar a identificar ciertos defectos que nosotros tenemos. Eso sí simboliza a través de que nosotros tenemos una luna visible y una luna invisible, o sea, la luna oculta y la luna visible. Esa es como cuando uno ve la luna acá físicamente y uno siempre ve la parte de la luna que es visible, pero la luna tiene una parte que no se ve, que es una luna oculta. Eso mismo pasa en nuestra psicología. Cuando nosotros hablamos de la luna visible es, por ejemplo, cuando uno sabe que uno es tímido, por ejemplo. Eso es un defecto. Que yo soy tímida, o yo digo, sí, es que cuando no me sirven el café caliente, pues me da ira, ¿sí? Entonces uno empieza a saber que tiene ciertos defectos, que siente orgullo, que siente envidia, ay, pero es una envidia de la buena, ¿sí? Porque uno todo lo justifica. Entonces, y son los defectos que las demás personas ven en uno. O sea, yo puedo ver, por ejemplo, el defecto en mi mamá, no sé, digamos que le gusta dormir. Entonces yo le veo a ella la pereza, por ejemplo. Pero no soy capaz de vérmela en mí. Entonces esa luna visible y se refiere a todos esos defectos que nosotros logramos ver en uno mismo. Pero lo que nosotros no sabemos es que nosotros también tenemos esa luna oculta, esa luna que no logramos ver, y lo que hay son unos defectos muy, muy pesados que tenemos nosotros en nuestra psicología. En la medida que nosotros vamos trabajando en nuestra parte psicológica y vamos trabajando con los 3 factores, que es el morir psicológico, el nacer y el sacrificio por la humanidad, pues nosotros poco a poco vamos a empezar a ver partes de esa psicología oculta, y es lo que llamamos los yoes causa. Esos yoes causa que están en los mundos infiernos del planeta Tierra.
Entonces ellos logran mandar una gran vibración que hace que los defectos de la luna visible pues se estén alimentando todo el tiempo, ya al comprender que nosotros solo somos energía y el defecto se alimenta es de esa energía. Entonces ya vamos a empezar a mirar y vamos a empezar a estudiar cómo en nuestra psicología, cómo están esos defectos en esos círculos dantescos de nuestro interior. Permítame un segundo, voy a mirar. John, buenas noches, bienvenido. Entonces, vamos a empezar a estudiar cómo se manifiesta en nosotros los diferentes defectos y nos hacen vivir en ciertas partes de los círculos dantescos. Entonces vamos a estudiar primero que el primer círculo dantesco, que es la esfera de la luna, él está ubicado acá en el coxis, que está el centro sexual. Aquí vamos a ver el primer círculo, que es la pereza. Es el defecto que se nos manifiesta a nosotros y que es un defecto que no nos deja ser. Es un defecto donde se nos va a manifestar a nosotros ese desánimo para hacer las cosas y sobre todo es ese desánimo y esa pereza para hacer algo relacionado con el despertar de la conciencia. Para estar aquí y ahora. Para estar en el aquí y en el ahora. Muchas gracias. Le hace olvidar. Ay, venga, le entretiene. le paso un micrófono a la señora Etiela porque... Venga. Entonces, ¿cómo es? Nos entretiene. Bueno, la pereza nos neutraliza, nos estanca, no nos deja estar aquí y ahora, nos produce sensaciones que uno se distrae. Ella trabaja con muchos otros defectos, ella trabaja con la distracción, con el olvido, con infinidades de defectos. Ella es muy difícil de comprenderla, uno tiene que hacer mucho esfuerzo y trabajarla todos los días para poder comprender este defecto. Es de los más difíciles para mí, pero ahí vamos. Entonces, con la pereza hay que tener mucho cuidado. Sí. Es importante que nosotros no la logramos ver porque la pereza se manifiesta como en dos polos. La pereza nos hace sentir que estamos ocupados todo el tiempo. Nos hace que tenemos que trabajar o tenemos el ánimo para ir a rumbear, tenemos el ánimo para ir con las amigas, pero él nos maneja a nosotros como por ese polo y nosotros no lo logramos identificar, porque la pereza no es solamente estar uno acostado todo el día en la cama. La pereza, como decía la señora Agdiela, nos distrae. Yo voy a hacer una práctica o voy a hacer una meditación y yo siento una pesadez, siento mucha pesadez en los ojos, siento mucho desánimo y siento que tengo que descansar. Pero miro el celular, cojo el celular, inmediatamente se me quita el sueño, se me quita la pesadez y ya tengo ese ánimo para yo empezar a mirar el celular. Entonces, en este círculo, nosotros nos la pasamos en ese círculo de la pereza, que es la esfera de la luna, que está manejada por 96 leyes. Imagínense, si no logramos comprender las 48 leyes que estamos en esta tridimensionalidad. La pereza nos hace sentir y bajar a ese círculo dantesco donde hay muchísimas más pesadez. Cuando nos dejamos llevar por la pereza, nosotros no tenemos el ánimo y la fuerza. Entonces no hacemos.
Acá en este círculo se dice que están las personas que no están bautizadas. ¿Y eso qué quiere decir? Las personas que no están bautizadas se refieren a que las personas que no han subido su energía a través de la unión sexual entre un hombre y una mujer, con toda su energía, subirla por la columna vertebral para llevarla hasta el entrecejo. Cuando se lleva eso y se sube esa energía, y se regenera el cuerpo físico y se regenera el cuerpo vital, ahí es cuando se dice que la persona es bautizada. De resto, quienes no la hemos pasado fornicando, que es expulsar nuestra energía, pues no estamos nosotros bautizados. El verdadero bautizo es cuando nosotros cogemos toda esa energía sexual y empezamos a purificarla y a limpiarla y la subimos por la columna vertebral. Entonces, ¿qué pasa con la pereza? ¿Cómo combatir la pereza? La única manera de combatir la pereza es haciendo, hacer. Tengo pesadez en los ojos. Me sonó el despertador para levantarme. En vez de dejar los 5 y 10 minutos más de perecita, pues le pido a mi Madre Divina que elimine esa sensación de pereza, ese desánimo, y me levanto. O sea, lo que hago es hacer. Y cuando nosotros empezamos a hacer, a practicar y a comprobar este conocimiento, pues entonces nosotros vamos a adquirir esa fuerza y vamos a combatir el hecho de que nosotros no la pasemos en ese círculo dantesco, que es el de la pereza. Listo. Seguimos con el segundo, que es la fornicación. La fornicación lo vamos a encontrar acá en nuestro centro instintivo, que está aquí a la altura del hueso sacro. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es la expulsión de nuestro líquido seminal, de nuestra energía creadora sexual. Esa fornicación, como está en el centro instintivo, nosotros tenemos que estudiar todas esas sensaciones cuando nosotros expulsamos la energía sexual, cuando llegamos al orgasmo y a la eyaculación, como todo eso quedó grabado en el centro instintivo. Entonces, nosotros vamos a estudiar esas sensaciones. Nosotros fornicamos no solamente con la expulsión de ese líquido seminal, sino también nosotros estamos fornicando a través de la mente con la lascivia, esos pensamientos, todas esas sensaciones que el pensamiento le hace a uno sentir, ese deseo de expulsar la energía. Acá nosotros tenemos que estudiar para poder dejar de estar en este círculo dantesco que es la esfera de Mercurio, que es todo tipo de fornicación, todo tipo de expulsar nuestra energía, todo tipo de lascivia, todas esas manifestaciones de deseo sexual frustrado. Que nos llevan a nosotros a la pérdida de la energía voluntaria o involuntariamente, en esos sueños húmedos, por ejemplo. Entonces nosotros, si queremos salir nosotros de ese círculo dantesco que es la fornicación, nosotros tenemos que empezar a trabajar toda la parte instintiva, todas nuestras sensaciones, todas nuestros... toda esa vibración que generó la expulsión de nuestra energía. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar eso, nosotros vamos a lograr llegar a la castidad, señora. Bueno, hay que en la lujuria, ahí en la fornicación, hay que darle duro al yo mirón, porque el yo mirón crea defectos de lujuria. El yo exhibidor, el yo imaginador lujurioso, ¿no? Eso alimenta la lascivia, alimenta la lujuria, todos esos detallitos. El yo imaginador lujurioso, el yo del deseo lujurioso, ahí pierde uno la energía porque aunque no está
perdiendo la energía, pero sí está perdiendo la energía, aunque no esté fornicando, pero la está perdiendo con esta clase de defectos, Sí, como es el yo mirón, el imaginador, sí, uno no se imagina el del que deseo. porque uno no se imagina que uno está, su cuerpo físico está acá en la tercera dimensión, pero su mente está a través de ese yo mirón, está imaginando un montón de escenas que lo que hacen es que nosotros sintamos ese deseo de expulsar nuestra energía. ¿Cómo nosotros lo podemos combatir? Nosotros debemos combatirlo a través pues de la autoobservación, de poder lograr empezar a observar ese centro instintivo. Y nosotros debemos equilibrar nuestros centros, llegar a la castidad. Llegar a la castidad. Y había otro acá. Permítame un segundo. Y lo más importante, nosotros comprender el valor de la energía. Aquí nosotros vamos a empezar a comprender y a valorar nuestra energía sexual, también nuestra energía mental, todo eso que se nos mueve a nosotros porque sentimos. Sí, recordar, por ejemplo, todas esas escenas donde nosotros tuvimos esos encuentros sexuales y empezar a estudiar todas esas escenas enfocadas en el instinto, toda esa vibración, toda esa sensación, todo ese momento en que salía nuestra energía, todos esos espasmos musculares. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar eso, nosotros vamos a lograr llegar a la castidad. Ahora vamos a estudiar la esfera de Venus, que es los placeres. Esa esfera de Venus se encuentra acá en nuestro centro emocional, a la altura del ombligo, del centro emocional. Los placeres. Entonces, aquí vamos a ver algo y es por estar acá en el centro emocional, pues aquí nosotros vamos a ver que está nuestro fuego, está nuestra voluntad. Los placeres. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo ese deseo, porque trabaja a través del deseo? Nuestros defectos psicológicos trabajan, nos hacen sentir ese deseo. El placer, el deseo de comer, por ejemplo, el deseo de comerse un helado, el deseo de tomarse un trago, el deseo de ver una película, el deseo de trabajar, el deseo de mentir, el deseo de criticar, el deseo de fornicar. Si nosotros observamos esa parte de aquí del centro emocional, cómo el placer trabaja a través del deseo. Nosotros sentimos deseo absolutamente por todo y ese deseo tiene una fuerza y un poder. Cuando nosotros empezamos a observar todos esos deseos que se nos manifiestan, nosotros tenemos dos caminos. O nos volvemos esclavos del deseo, porque yo deseo la pareja de mi compañera, por ejemplo. Y ese deseo me hace mover cielo y tierra hasta yo conseguir tener a la pareja de mi compañera. Y uno no piensa en absolutamente nada más. Entonces, ¿qué pasa con el deseo? El deseo tiene la fuerza, tiene esa voluntad. Cuando nosotros nos negamos a ese deseo, nosotros vamos a adquirir ese fuego hacia la conciencia. Nosotros no la pasamos en ese tercer círculo dantesco cada vez que nosotros deseamos algo. Y si nos damos cuenta, en un día de nuestra existencia, nosotros deseo llegar temprano, deseo salir temprano del trabajo, deseo acostarme a dormir, deseo ver la película, deseo ver la novela, deseo ver redes sociales, deseo comer rico, Nosotros somos completamente esclavos del deseo. Todos nuestros defectos se manifiestan a través del deseo.
llega el deseo, llega la sensación y nosotros sucumbimos. Porque el deseo es el demonio de los tres traidores. Exactamente, es uno de los demonios. Por eso es tan fuerte. Por eso es tan fuerte. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a autoobservarnos, nosotros empezamos a observar el deseo y nosotros podemos negarnos a ese deseo. Cuando yo me niego a través de Madre Divina, elimina de mí este deseo, yo le estoy quitando esa fuerza al defecto y estoy empezando a tener fuerza y voluntad. Me voy a ser dueño de mi voluntad. Y no voy a dejar que el defecto psicológico me mueva como él quiere moverme. Nosotros somos esclavos absolutamente del deseo. Acá, en los placeres, nosotros vamos a encontrar, bueno, todo lo que es ese deseo. Nos volvemos esclavos, no tenemos libertad. Nosotros sentimos... no sé, podemos ver cómo sentimos ese deseo y ese placer cuando nos llaman al chisme, por ejemplo. Así sea un chisme tonto, pero solamente el hecho de que nos llamen al chisme, de que uno siente ese placer, uno siente ese deseo. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a equilibrar esta parte? ¿Cómo podemos salirnos de ese círculo dantesco? Y es negarnos al deseo. Bueno, ahora seguimos con la esfera del sol, que es el cuarto círculo dantesco. Aquí en este cuarto círculo dantesco está a la altura del centro intelectual. Aquí es la esfera del sol. El sol maneja el equilibrio, ¿sí? Aquí maneja la balanza perfecta. Pero entonces, ¿qué nos hace a nosotros vivir en ese círculo dantesco de nuestros defectos psicológicos, de nuestra propia psicología? Y es que la codicia maneja dos defectos muy grandes, y esos defectos son: el sol, al ser el equilibrio, nosotros vivimos desequilibrados. ¿Y eso qué quiere decir? Que a través de dos defectos, que son el defecto avaro y el defecto derrochador. Esos dos defectos no permiten que nosotros vivamos en equilibrio, y lo podemos ver en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Nosotros, el avaro es el que quiere absolutamente todo para él, el que no comparte absolutamente nada, el que quiere tener y tener y tener para él. Y el derrochador es lo contrario, el que malgasta, el que no tiene como ese equilibrio de comprar, de hacer. Uno tiene, no sé, una platica extra de más y uno piensa en que se la puede gastar y se endeuda. Digamos, tiene, no sé, tiene 10 pesos, pero con ese afán de tener y de comprar, lo que va a comprar le vale no 10 pesos, sino le vale 100 pesos, a uno no le importa, uno se endeuda y uno no sabe mirar ese equilibrio. Nosotros tenemos una riqueza muy grande, que es la riqueza de nuestra energía. Tenemos la riqueza del tiempo. Nosotros no sabemos manejar nuestro tiempo. Nosotros somos desequilibrados con nuestro tiempo. Duramos muchas horas de nuestro día trabajando en una empresa o en un lugar para tener un dinero para poder derrocharlo, para poder llegar a la quincena, llega el día del pago, y nosotros, es importante el dinero porque uno tiene que comer, tiene que pagar su vivienda, tiene que pagar el agua, la luz, pero nosotros queremos más y más y más dinero porque queremos comprar más cosas, porque la casa que tengo no puede tener una sola puerta de entrada, tiene que tener 3 puertas, tiene que tener un garaje, no puede tener 2 ventanas, tiene que tener 6 ventanas, porque nosotros necesitamos tener más para mostrar más, porque nosotros vivimos de eso,
del que dirán, de la apariencia, de que digan que uno tiene, de que digan que uno posee. Y entonces uno no es equilibrado con su tiempo. Ese tiempo que la obra necesita. Nosotros necesitamos tiempo para hacer prácticas de reflexión, para poder nosotros hacer sacrificio por la humanidad, para entregar esta enseñanza, para comprender más nuestra psicología. Nosotros tenemos que hacer muchas meditaciones. Hay que hacer, profundizar, practicar y comprobar. Pero nosotros vivimos fascinados con la vida y necesitamos trabajar, necesitamos mostrar, es un desequilibrio total. Y se mueve con esos dos defectos, con el avaro y con el derrochador. Nosotros no sabemos equilibrar el tiempo que tenemos. Si nosotros nos ponemos a mirar, nunca tenemos tiempo. Nunca hay tiempo. Y uno vive estresado, con afán, quejándose, es que no hay tiempo, es que no me alcanzó el tiempo. Pero sienta uno el deseo de coger el celular, de sentarse a ver, me voy a desestresar, voy a ver un poquito de deportes, me voy a ver un poquito de televisión, ahí sí hay tiempo. ¿Ve? Y el tiempo es y ese otro tesoro que tenemos, que es nuestra energía. Nosotros desperdiciamos nuestra energía dejando que todos nuestros defectos psicológicos se manifiesten y se coman todo lo que es nuestra energía. Nosotros necesitamos nuestra energía para poder crear los cuerpos existenciales del ser, para hacer un trabajo de tipo superior. Entonces aquí vamos a encontrar ese desequilibrio en el que nosotros vivimos constantemente. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a manejar ese equilibrio? Nosotros tenemos que empezar a autoobservarnos, tenemos que empezar a autoobservar todos esos pensamientos que nos llegan y que se manifiestan, digamos, uno siente el deseo y cómo la mente nos justifica todo lo que nosotros vamos a hacer. No, es que pudiendo nosotros hacer, no hacemos, pudiendo ayudar a alguien, no hacemos, somos avaros. No damos información, llega alguien nuevo a la empresa y uno quiere toda la información para uno. Uno dice, yo no le enseño porque me va a quitar el puesto. Yo no le enseño porque aquí llegue y que aprenda así como me tocó a mí a las malas. Entonces uno es avaro. Uno es hasta avaro con la información, uno no ayuda, no sabe ayudar, no sabe equilibrar, porque nosotros queremos control. Son detalles de esa avaricia que se nos mueve a nosotros en nuestro interior. Y nosotros no sabemos que cuando nosotros estamos sintiendo todo eso, nosotros no estamos acá. El defecto nos está haciendo sentir y estar en la cuarta esfera del sol de la codicia, en la cuarta infradimensión. Nosotros no estamos acá, estamos en unas leyes muy, muy densas y muy pesadas. Cada vez que nosotros dejamos manifestar el defecto psicológico, nosotros estamos acá, en las infradimensiones de nuestra propia psicología. Ahora vamos a seguir con el siguiente, con el quinto círculo dantesco, que es la esfera de Marte, que es la ira. Esa ira nosotros la vamos a encontrar acá en el centro motor, a la altura de la laringe, acá. Aquí la vamos a encontrar. Y aquí se nos va a manifestar la ira. Esa ira se nos manifiesta a través de nosotros, de las palabras. Se nos manifiesta a través de las obras, de las omisiones. Cada vez que yo insulto, cada vez que yo golpeo, cada vez que yo hago sentir mal a una persona, con mi ira, sí, con las palabras, con las acciones, también con las omisiones, pudiendo ayudar a alguien y no lo hago. Nosotros a través de la ira lastimamos a las personas. Cada vez que nosotros sentimos
sentimos esa ira y con el verbo tiene mucho poder. Entonces, cada vez que nosotros gritamos, cada vez que insultamos, cada vez que humillamos, porque muchas veces no necesitamos alzar la voz para que con una o dos palabras uno pueda humillar a otro ser. Y nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo manejados por los defectos y que nosotros estamos en una pesadez y en una sensación muy fuerte, muy densa. ¿Cómo queda uno después de una ira? Y queda uno muy mal. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que empezar a autoobservar esos pensamientos, esas acciones, ese deseo de gritar, ese deseo de insultar. Aprender a mirar nuestras reacciones con la ira. ¿Qué pasa? Detrás de la ira se mueve El miedo. el miedo. Muy bien. El miedo, el orgullo. El miedo, sí, pero una persona con ira, o sea, hay detonantes hacia la ira. Un detonante de la ira es la impaciencia. Sí. Uno está haciendo una fila, digamos ahora con las EPS, que toca ir a esos puntos donde le entregan a uno la droga y son horas, 1, 2 horas esperando a que lo llamen a uno para que le entreguen a uno su medicamento. Entonces, uno siente esa impaciencia, empieza a sentir esa impaciencia. Se me está haciendo tarde para llegar al trabajo, nada que me atienden, esas personas que están atendiendo son muy lentas, uno ve cómo entra y sale la gente, pero pum, vio a alguien que entró, inmediatamente lo llamaron. Esa impaciencia detona en ira y uno ¿qué hace? Se levanta y empieza a insultar. ¿Qué hay detrás de esa persona que está insultando? ¿Qué hay detrás de esa impaciencia? Hay un miedo a llegar tarde a la oficina, hay un miedo porque tiene muchas cosas que hacer y el tiempo no le va a alcanzar. Y nosotros tenemos que estudiar eso, tenemos que estudiar los detonantes que nos hacen irritarnos y llevar a la ira. Nosotros podemos tener ira y simplemente no decir nada, pero solamente con la acción de la cara nosotros podemos ofender, nosotros podemos humillar a alguna persona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos que estudiar el miedo. ¿Qué nos puede hablar del miedo, que yo sé que lo ha estado estudiando con el micrófono? Bueno, el miedo lo hace ser a uno cobarde y uno cobarde es demasiado débil. El miedo Hay debilidad. El miedo lo hace a uno lo hace vivir a uno imaginando una cosa, temor. Lo hace imaginar. Eso es importante. El miedo lo hace, le hace sentir, imaginar panoramas que no existen. Exacto, el miedo le produce a uno temor y el temor empieza uno a imaginar una cosa, otra que me va a pasar, que va a ser, que le pasó. Entonces ahí está quemando uno una cantidad de energía que le roba el miedo. El miedo, y eso lo que hace es irritarlo a uno. Y uno lo que va a terminar es generando en uno la ira. El miedo produce zozobra. Zozobra. Uno siente zozobra porque lo dejó uno el bus, siente zozobra porque qué dirán, siente uno miedo, por ejemplo, cuando uno va a salir a entregar volantes, a hacer algo de entregar este conocimiento a la humanidad, a gente externa, a gente que uno no conoce, uno siente un temor. Pero ¿quién está detrás de ese temor? Un yo del qué dirán, por ejemplo. ¿Qué me hace bajar a esas infradimensiones a mí el miedo y la ira? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que empezar a estudiar todas esas sensaciones que uno siente y todos esos pensamientos que le están llegando a uno, que le montan escenarios
que nunca van a pasar y que no existen, pero que nosotros no lo creemos. Y eso a través del temor, del miedo, de la impaciencia, nos va a generar a nosotros ira. La ira nos hace pagar a nosotros karma porque cuando uno tiene ira y insulta, dice groserías, grita y todo eso, está utilizando el verbo y el verbo es sagrado. Y el verbo es sagrado, así es. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar todos esos todos esos detonantes, esa irritabilidad que uno siente, esa impaciencia, solamente cuando uno empieza a mover la pierna, cómo empieza uno a desesperarse, y viene alguien y lo saluda y uno contesta con 5 piedras en la mano. Porque Entonces, todos los defectos lo dominan a uno, son dominadores. Todos. Son dominadores. Listo, seguimos con nuestro sexto círculo, que es la esfera de Júpiter, que es la tiranía. Esa tiranía nosotros la vamos a venir a encontrar acá en el centro emocional superior. Emocional superior. Aquí vamos a ver la tiranía. La tiranía se manifiesta en nosotros porque ¿cómo lo podemos ver en nosotros? Nosotros queremos que las cosas se hagan como uno quiere, ¿sí? Nosotros somos tiranos con las personas con las que sentimos que podemos tener poder, ¿sí? Digamos, cuando los hijos de uno son pequeños, nosotros sentimos que tenemos el poder de gritarlos, de tiranizarlos. Es que se me acuesta, ya me hace el favor. Son las 6 de la tarde y se me acuesta. O se me toma toda la sopa. O se me pone esta ropa. O yo, por ejemplo, tengo personas a cargo. Entonces me hacen esta tarea así. Y si ellos no la hacen así como yo lo estoy diciendo, entonces todo lo hicieron mal. Eso me da potestad a mí para gritarlos, para humillarlos, por debajearlos. Atemorizarlos. ¿Cómo? Atemorizarlos. Atemorizarlos. Entonces, nosotros tenemos que empezar a aprender a ver la tiranía en uno, porque nosotros vemos la tiranía en los demás. Uno ve la tiranía en los gobiernos, uno ve la tiranía en los jefes, uno ve la tiranía en las personas que tienen el poder. Y nosotros, desde nuestra comodidad, vemos y juzgamos la tiranía de ellos, pero no somos capaces de ver la tiranía en nosotros. ¿Cómo la puedo ver? No, voy a la tienda a comprar unos huevos y como tengo la plata y voy a comprar los huevos, la niña no me atiende rápido, pues yo le empiezo a insultar y le digo, es que mi plata no vale. Cosas así, no, usted no sabe quién soy yo. Entonces, debemos nosotros empezar a autoobservar y entrar a mirar las diferentes formas como nosotros tiranizamos a las demás personas y también esa tiranía que ejercemos sobre nosotros mismos, cómo nos autoobligamos a hacer ciertas cosas que no se deben hacer. Venga, ¿qué más les hablo yo de la tiranía? Nosotros queremos imponer nuestra posición encima de cualquier cosa y es importante es que los tiranos violamos siempre el libre albedrío de las demás personas. Nos sentimos con la facultad y el poder de violar el libre albedrío. Yo violo el libre albedrío de mis trabajadores, violo el libre albedrío de mis padres que ya son mayores, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que empezar a estudiar esa manifestación de nuestra tiranía. Nosotros tenemos que empezar a respetar el libre albedrío de las personas. Respetar el libre albedrío. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros entramos a este conocimiento y nosotros sentimos que toda la familia tiene que estar. Y uno obliga a los hijos, obliga a los hermanos, obliga a los padres. Ahí es una manifestación de tiranía. Nosotros debemos respetar.
respetar el libre albedrío de las personas. Se les entrega el conocimiento, se les dice que hay esta enseñanza y que hay una herramienta para conectar con la sabiduría, pero respetando siempre el libre albedrío de todas las personas. ¿Qué más les digo del libre albedrío? Tenemos que estar muy pendiente de nuestro verbo, ¿no? Debemos aprender a escuchar. Nosotros con la tiranía no sabemos escuchar, porque como nosotros queremos imponer, entonces no tenemos la facultad de escuchar. Si alguien nos va a dar una razón del por qué hizo las cosas como las hizo, nosotros nos nublamos, la mente se nubla y es que es como yo digo, entonces uno no escucha. Entonces hay que empezar a observar. Cada vez que encuentro ese deseo de gritar y de imponer mi posición, pues observo dentro de mi psicología, le pido a la Madre Divina que elimine eso dentro de mí, callo, saber callar. Pero observar hacia adentro para poder morir. Ahora, seguimos con nuestro séptimo círculo dantesco. Aquí vamos a encontrar la violencia. Él se encuentra acá en nuestro centro intelectual superior, en nuestra glándula pineal, centro intelectual superior. Aquí vamos a encontrar la violencia. Y es que hay muchos tipos de violencia. Hay violencia contra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es nuestra energía sexual, nuestra energía creadora sexual. Aquí, ¿cómo vamos a ver esa manifestación de violencia? Vamos a ver esa manifestación de violencia cuando nosotros expulsamos toda nuestra energía, cuando se manifiestan todos nuestros defectos pornográficos, aberraciones sexuales, cuando tenemos y dejamos que salgan nuestros yoes lesbianos, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa violencia con nuestro cuerpo físico, esa violencia cuando nos obligamos a tener una relación sexual, cuando nos obligan a tener una relación sexual, cuando nosotros hacemos mal uso de nuestro aparato sexual. Hay una violencia a nuestro cuerpo físico cuando violentamos a través de piercing, a través de tatuajes, a través de que uno no cuida su cuerpo físico y cuando uno se manda a operar, cuando se manda a poner labios, cuando por vanidad, cuando se empieza a hacer liposucciones por vanidad, cuando hay una violencia hacia nuestro cuerpo físico, cuando a través de las depresiones, las tristezas, esa sensación, porque también acá en esta parte del deseo hay un placer de soledad, un placer de tristeza, un placer de dolor, y eso nos genera a nosotros violentarnos a nosotros mismos, a nuestro cuerpo físico, cuando nos cortamos y sentimos placer de cortarnos nuestra piel, cuando nos suicidamos, por ejemplo. También hay una violencia contra natura cuando nosotros vamos en contra de lo que es la naturaleza como tal, tanto la naturaleza, por ejemplo, de las frutas, de las plantas, cuando hacemos injertos, cuando violentamos a los animales, cuando los castramos. Hay mucho tipo de violencia cuando sentimos placer porque vemos el perrito con sus orejas muy largas y bueno, a mí no me gusta verlo con esas orejas y le violo a él su libre ser de que él está con sus orejitas grandes y yo se las corto, se las quito. Cuando lastima uno a los animales, cuando esa violencia contra nuestro propio planeta Tierra en el estado de contaminación en el que se encuentra. Entonces, nosotros podemos ver tantas manifestaciones de violencia. Esa violencia que se maneja cuando uno es demasiado intelectual.
y cuando uno pone en tela de juicio que hay una fuerza superior, que hay un ser dentro de cada uno de nosotros. Esa es una violencia contra Dios. Es una violencia donde intelectualmente nos llenamos de tanta información, donde ponemos en tela de juicio que hay esa fuerza superior dentro de nosotros. Entonces nosotros podemos empezar a ver todos estos tipos de violencia que se ejerce, y cuando nosotros nos dejamos llevar por esa violencia, nosotros realmente estamos en una pesadez del defecto muy, muy grande. Estamos alejados de nuestro ser. Entre más bajo caigamos, más alejados estamos de la sabiduría, estamos más lejos de nuestro ser. Entonces, eso con la violencia. A ver, ¿qué más yo les cuento de la violencia? Nosotros tenemos que liberar nuestra conciencia, nosotros tenemos que, a través de la autoobservación, del querer conectar con nuestra propia sabiduría y empezar a respetarnos a nosotros mismos, a respetar a los demás, a respetar la naturaleza, los animalitos. Listo. Ahora seguimos con la esfera de Urano. Estamos ya en el 8º círculo dantesco. Aquí vamos a encontrar la mentira. Esa mentira se encuentra dentro de nosotros, simbolizada en nuestras gónadas sexuales. En las gónadas sexuales. Gónadas sexuales. Aquí uno no cree y uno dice, pero ¿cómo así que la mentira es tan baja? Porque está en el 8º círculo dantesco. Y es esa mentira que para nosotros es normal mentir. Todos nuestros defectos son mentirosos. Nosotros decimos, es que yo dije una mentira piadosa, pero es que la dije yo. Si la digo yo, no está mal mentir. Pero si me la dicen a mí y yo descubro que me dicen a mí la mentira, voy a mirar cómo es la reacción. Hay muchos tipos de mentira. Hay mentira cuando nosotros prometemos algo y no lo cumplimos. Hay mentira cuando nosotros falsificamos un documento. Hay mentira en las religiones, por ejemplo, cuando hablamos de un Dios, de un Cristo, cuando manipulamos a las personas, cuando conocemos esta enseñanza y la transgiversamos, nos volvemos nosotros magos negros. Nosotros cogemos una sabiduría y la volteamos por completo. Ahí hay mentira. Hay mentira cuando nosotros no tenemos la capacidad de hablar con la verdad. Y hablar con la verdad no es decir hablarlo a través del orgullo, porque muchas veces nosotros hablamos una verdad, pero nuestro verbo, nuestra entonación, nuestra acción como tal es una verdad para hacerle daño a otra persona. Señora. Bueno, con la mentira estafamos, somos hipócritas, falsos, traidores, incapaces y mentimos por interés de algo. Entonces así estamos estafando con la mentira por interés. Por interés. Sí. La mentira nos hace hipócritas, traidores y falsos. La mentira es un defecto bastante desagradable y muy doloroso, porque uno miente a una persona y cuando le mienten a uno es muy doloroso. Por eso no se debe mentir, porque el dolor eso es una traición. Uno causa mucho daño. Uno Sí. causa daño engañando a otras personas. También los defectos nos engañan a nosotros. Nosotros cometemos el error de mentir cuando nosotros nos comprometemos a algo y no lo hacemos. Yo tengo ya un compromiso con mi parte espiritual de hacer ciertas prácticas, de hacer ciertos compromisos de sacrificio por la humanidad y yo misma me estoy mintiendo y estoy engañando
me estoy engañando, me estoy alejando de mi ser. Entonces, la mentira nosotros la podemos ver manifestada todo el tiempo. Todo el tiempo cuando yo me digo, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a hacer una práctica y no la hago. Cuando yo me comprometo a algo y no lo hago. Cuando, y lo que decía la señora Agdiela, cuando yo me comprometo y no cumplo, yo sí lo justifico. Pero cuando a mí no me cumplen, cuando a mí me mienten, entonces me ofendo. ¿Por qué? Porque no hay comprensión. Para nosotros poder llegar a la comprensión tenemos que ver el defecto en uno. Nosotros tenemos que empezar a ver y a estudiar a través de la autoobservación, de estar en el instante, de empezar a observar todos mis centros y preguntarme en qué parte del círculo dantesco de mi psicología me encuentro en este momento. ¿Estoy con afán? ¿Estoy con envidia? ¿Estoy con pereza? ¿Cómo estoy? ¿Estoy con deseos? ¿Estoy queriendo hacer otra cosa? ¿Pudiendo ponerme a hacer una práctica, una meditación? Listo. Ahora seguimos con el peor de todos, que es la traición. Todos nuestros defectos son traidores. Todo el yo es un traidor. Nosotros se nos manifiesta la traición absolutamente en todo. Nosotros tenemos que ver cómo somos traidores ante la familia, ante uno mismo, ante la obra. Y esa traición se maneja a través de tres grandes cabezas, digamos. Esa traición se maneja a través del deseo. Yo siento el deseo. Yo siento el deseo de fornicar. Siento el deseo de, no sé, de sentir el placer, de expulsar mi energía. Yo siento ese deseo. Inmediatamente ese deseo se me va a la mente. Yo sé que está mal expulsar mi energía. Pero entonces la mente me dice, usted es nueva en estos estudios, usted puede hacerlo. Una vez al año no hace daño. Igual, nos vamos a ir al infierno, entonces, ¿qué pasa si? Una vez y ya después me pongo juicioso. Entonces, siento el deseo y el deseo es muy fuerte. Llega a la mente y me lo justifica, me dice, me da todas las salidas. Me dice un poquito, simplemente una sensación, hágale un poquitico nada más, mire el placer, mire la sensación, recuerde que eso está acá en el centro instintivo, acuérdese lo rico que es eso. Y llega el peor, que está acá en el centro motor, que es la mala voluntad. Y la mala voluntad es que sabiendo que está mal, yo caigo y yo lo hago, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy traicionando al ser. Estoy traicionando mi propia energía creadora sexual. Estoy traicionándome a mí misma. Y eso es con un ejemplo, digamos así. Digamos un ejemplo sencillo. No hacer la obra es una traición. Sí, todo. Alta. Pero digámoslo en un diario vivir, en el diario vivir. Cómo yo me dejo llevar por el deseo de criticar. Entonces, yo siento el deseo porque mi jefe me cae mal. Entonces, yo necesito sentir la aprobación de que a mis compañeras también les cae mal. Entonces, yo siento el deseo de hablar mal de él, pero yo sé que está mal. Entonces, yo siento el deseo y me llega a la mente, Carmen, es que a ellas también les debe estar pasando lo mismo. No podemos seguir con un jefe así. Es mejor que hable y no calle. Y entonces yo hablo, me voy a la acción, a la mala voluntad, y termino hablando mal de mi jefe. Y ellas también hablan mal de mí. Y yo siento ese deseo y esa satisfacción de que se me reconoció de que él es una mala persona. ¿Por qué?
porque uno es incapaz de ponerse en los zapatos de las demás personas. Uno es incapaz de comprender. Uno quiere comprender y uno dice, yo la conozco a ella, es que esa es envidiosa, pero uno nunca ha visto la envidia en uno mismo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver estos 3 traidores: el deseo, la justificación, permítame un segundo, la justificación y la mala voluntad. Ahí están los 3 traidores. Y nosotros estamos traicionando todo el día, todos los días, y nosotros no lo vemos. Cuando nosotros empezamos a estudiar esta conferencia, nosotros nos vamos a dar cuenta que aunque estemos nuestro cuerpo en esta tercera dimensión, nuestra psicología y nuestro mundo interior está sencillamente en los infiernos, en los mundos infiernos atómicos de nuestra propia psicología. Si nosotros no empezamos a comprender nuestra propia psicología y cómo los defectos nos están llevando a círculos tan densos y pesados, y que a través de nosotros, de la autoobservación, ¿qué voy a observar? Mis deseos. ¿Qué voy a observar? Mis pensamientos. ¿Qué voy a observar? Mis justificaciones. Y a todo eso que yo empiezo a observar en mi diario vivir, le pido a la Madre Divina que lo elimine. Madre Divina, elimina de mí este deseo. Madre Divina, elimina de mí estas ganas de gritar. Madre Divina, elimina de mí estas ganas de llorar. ¿Pero por qué quiero llorar? Porque es que también siento un placer de llorar. Madre Divina, elimina de mí esto. Y cuando yo empiezo a eliminar, yo voy a empezar a adquirir fuerza, voluntad. Voy a empezar a rescatar el fuego que está atrapado en todos mis defectos. Y cuando yo empiezo a rescatar toda esa sabiduría, pues yo voy a empezar a tener más lucidez, voy a tener más fuerza para el trabajo espiritual. Yo internamente, cada uno de nosotros ya se compromete con su ser a hacer esta obra, a hacer este trabajo. Nosotros llegamos a estos estudios y empezamos a comprender muchísimas cosas. No se nos hace tan extraño lo que se nos está diciendo o lo que se nos está enseñando. Es porque ya nosotros estamos listos para adquirir esa sabiduría. Entonces, ¿la invitación cuál es? La invitación es que nos preguntemos en un momento de nuestro día a día en qué círculo me encuentro en este momento y empezar a salir de ahí a través de la muerte psicológica. ¿Dónde estoy? Estoy en el primer círculo con la pereza. No, Madre Divina, elimina de mí este desánimo. ¿Dónde estoy? No, estoy en el 5º porque es que tengo una ira, es que ese cliente me insultó como me trató y es que él no sabe quién soy yo también. Entonces, ¿dónde estoy? Madre Divina, elimina de mí este deseo. Veo el error en otra persona. Me observo dentro de mí ese error. Cuando se me ha manifestado a mí también eso. Y dejar de criticar. Madre Divina, elimina de mí esto. Entonces esa es la invitación. Con esta conferencia es que descubramos que nosotros vivimos en esos mundos infiernos. Y que nosotros podemos, y allá está nuestra psicología. Nosotros tenemos que bajar y estudiar nuestros propios mundos infiernos para poder subir con sabiduría, para poder rescatar la sabiduría que está atrapada ahí. Porque hay mucha sabiduría en la tiranía que tenemos, hay mucha sabiduría en la mentira que nosotros decimos y hacemos con nuestros actos, hay mucha sabiduría en la traición, hay mucha sabiduría, pero tenemos que estudiarla, comprenderla y empezar a transmitir este conocimiento también, porque hay muchas personas que están buscando una respuesta. Bueno, muchas gracias. Vamos a leerlos, a ver quién está. John, gracias por quedarse. A Freddy Armando, buenas noches, bienvenido. A Luis Martín, buenas noches, te saluda.
Espejo Interior Colombia, bienvenido, buenas noches. A John Guerrero, el defecto del miedo es la falta de fuego, de ánimo, que está atrapado en los diferentes yoes. Sí, John, así es, exactamente como nos lo está diciendo. Pero cada vez que nosotros nos negamos, vamos a rescatar ese fuego y vamos a tener valentía. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a las personas que se conectaron. Esta conferencia se va a subir al canal de YouTube de Revolución Interior 11. Muchísimas gracias y feliz noche.